Buenas tardes, queridos amigos. Qué gozo poder tener la preciosa oportunidad que me regala el Señor de poder llegar hasta tu corazón de nuevo con una palabra de parte del Espíritu de Dios. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, y yo le pido al Espíritu de Dios que me derrame su gracia para poderlo compartir. Es un tema que tal vez puede ser para algunos un tanto controversial, pero ¿sabes qué? Los tiempos que estamos viviendo ameritan al máximo que podamos entrar en este tema de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, no a la creencia de alguien en particular, sino qué es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla claramente de señales de los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos revueltos, tiempos críticos, tiempos decisivos, y hay que tocar este tema en particular. Acompáñame al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Dice: respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es el objetivo de esto, que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Guerras y rumores de guerras. ¿Te parece algo que suena familiar en estos días? Guerras y rumores de guerra. Pero te dice, es necesario. Es necesario. O sea, hay mucha gente preguntándose, ¿y por qué esto está pasando? Aquí te dice que esto está pasando porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, ojo, aún no es el fin. Para aquel que dice, estamos en el fin del mundo, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿Te parece familiar? Hambres, pestes y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será principio de dolores. En la versión, hay una versión en inglés que dice principio de dolores con más cosas por venir. Principio de dolores. ¿Por qué mencioné con más cosas por venir? Porque cuando la mujer va a dar a luz y comienzan sus contracciones, conforme va llegando el momento del alumbramiento, las contracciones son más seguidas y son más intensas. Entonces, mira lo que está diciendo. Lo que estamos viendo suceder es nada más que principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Presta atención a esta expresión. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
muchos tropezarán, muchos serán engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, la clave perseverar, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús aquí profetizó una cantidad de acontecimientos a suceder, los cuales, que fueron para los últimos tiempos, los cuales estamos viendo en este momento tomar lugar delante de nuestros ojos. Pero hoy quiero tocar uno de esos que se llama la apostasía. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Dos razones. Hay algunos que están aferrados a la posición y a la enseñanza que eso nunca jamás podrá suceder. Porque cuando la persona recibe a Jesús y Jesús le da la salvación, no se la va a quitar. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata la apostasía. La segunda línea de enseñanza y de creencia es el otro extremo. Por cualquier cosa estás apostatando. Por cualquier cosa perdiste tu salvación. Por cualquier tontería. Pero yo quiero llevarte por la palabra de Dios para que tú veas claramente y no seas engañado a qué se refiere la Biblia cuando te habla de apostasía y qué toma para llegar a ese grado de pecado. Es necesario hablar de esto bajo la total y completa luz de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, por eso anteriormente te dije, presta atención a estas frases. Cuando Jesús dijo que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y luego dijo muchos tropezarán entonces. Eso en el original se traduce como que esas personas serán arrastrados fuera del camino de la salvación. El apóstol Pablo también nos habló de esto. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Él estableció que antes que el anticristo venga, vendrá la apostasía. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto significa el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que te engañen. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Antes de entrar aquí te digo, el día del Señor es la segunda venida de Cristo, cuando Él aparecerá en las nubes y todo ojo lo verá. Lo primero que habló nuestro encuentro con el Señor es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es la segunda venida de Cristo, que no son lo mismo.
hay 7 años entre uno y otro. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá en la segunda venida sin que, número 1, antes venga no vendrá en el arrebatamiento. Está hablando de la primera frase que usó. No vendrá en el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía. Número 2, en la segunda venida, sin que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, que es el anticristo. Estas dos son señales de los últimos tiempos. La apostasía hoy por hoy está sucediendo ya. Y tú tienes que saber de qué se trata la apostasía. La apostasía está sucediendo hoy, está sucediendo en estos momentos. Hay organizaciones enteras que han abandonado el camino del Señor. Organizaciones enteras y personas individualmente, desde luego. Pero la apostasía es lo primero. Está sucediendo ahora. Vendrá el arrebatamiento. La apostasía continuará una vez se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos que no serán arrebatados, que se quedarán, porque sus vidas no están en línea a lo que Dios ha dicho. Te explico, una cosa es salvación, otra cosa es arrebatamiento. Hay requisitos para el arrebatamiento. Dentro del cuerpo de Cristo hay requisitos para el arrebatamiento. Esto no es que me voy porque hice una oración y Jesús vino a vivir en mí. Hay requisitos, mi hermano. Jesús viene a recoger una novia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hay requisitos. La novia tiene que estar pura delante de Dios. La novia es la iglesia. La iglesia está conformada por personas y amados cristianos. Hay requisitos para estar puro y blanco delante del Señor, sin mancha y sin arruga, para que la iglesia, tú como parte de la iglesia, puedas ser recogido. En este momento hay personas, y ahora vamos a ver lo que significa, hay personas abandonando la fe. Algunos porque han pasado mucho y otros simplemente porque quieren vivir como se les da la gana. Hay requisitos. Primero viene la apostasía, luego viene el arrebatamiento de la iglesia, luego se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, traducido el anticristo. Durante ese gobierno de 7 años, aquellos que se quedaron no han perdido la salvación, pero van a pasar por el momento más duro de su vida. Si hoy en día se creen que la cosa está difícil, ¿cuánto más después de que la iglesia y el Espíritu Santo hayan sido recogidos de esta tierra? Oh, Dios mío. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los de hoy, algunos apostatarán de la fe.
escuchando a espíritus engañadores. Por eso es que ya he leído varias veces, no te dejes de engañar, porque se levantan ahora en este tiempo los espíritus engañadores con doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para arrastrar a todos los que ellos puedan. Entonces, ¿qué es la apostasía en sí? La apostasía es la palabra griega afistemi, que se traduce apartarse, deserción, volverse atrás, rebelión o abandono. Entonces la apostasía no se trata simplemente de caer en un pecado u ofender a Dios. Es más bien un abandono permanente y definitivo de la fe cristiana. De manera que en el caso de la apostasía de un cristiano, se traduce y es posible, se produce y es posible únicamente, y presta bien atención a esa palabra, únicamente cuando la persona vino a ser parte del cuerpo de Cristo, ha experimentado, ha saboreado la salvación, ha saboreado sus beneficios, ha saboreado la regeneración y la renovación que se experimentan únicamente por medio del Espíritu Santo. No estamos hablando aquí de la negación de una persona a recibir el mensaje de salvación, a recibir la invitación a recibir a Jesús en su corazón. Y cuando tú oyes el mensaje de Cristo, cuando tú oyes el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo te redarguye y te convence. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en esta tierra. El iluminar y el convencer a la persona de su condición de pecador. Alumbrarlo, enseñarle su necesidad de entregar su vida a Cristo. Y la persona puede decir sí o decir no. Sigue con su libre albedrío. Pero cuando estamos hablando de apostasía, no estamos hablando de eso. Más bien estamos hablando de alguien que ya recibió a Cristo, que está dentro del cuerpo y, como dije antes, que ha saboreado todos los beneficios que trae el tener a Jesús en tu vida. Ahora bien, la apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero al mismo tiempo relacionados entre sí. Primero, la apostasía teológica, que es el rechazo o el abandono de la palabra de Dios conforme está escrita y declarada por el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día hay personas que en vez de predicarte la palabra tal como está escrita y revelada, más bien te llevan a una alternativa: masajearte el ego, masajearte el cerebro, masajearte la carne, que quiere que le den algo diferente. Y eso arrastra a las personas hacia esa línea que es completamente equivocada. Lo segundo es la apostasía moral,
que es cuando la persona rechaza las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y decide volver a ser esclavo de Satanás a través del pecado y la inmoralidad. Ahora bien, ¿qué pasos llevan a la apostasía? Primeramente, que el cristiano por incredulidad decida no tomar en serio las verdades, amonestaciones, advertencias, llamados de atención, enseñanzas de la palabra de Dios. Segundo, cuando para el cristiano las realidades del mundo vienen a ser mayores a las realidades de Dios. El mundo tiene sus propias realidades y te las ofrece. Y si tú prefieres las realidades del mundo en vez de las realidades de Dios y lo que su palabra te indica y te enseña, esto lleva a la persona a acercarse más al mundo y a alejarse más de Dios y de su regalo a través de Cristo. Tercero, cuando mediante el engaño del pecado, el cristiano se vuelve cada vez más tolerante al pecado en su vida. Ya no hay aquello que te molesta, ya no hay aquello que te incomoda por estar viviendo en pecado. Tampoco la persona ama la justicia, ya no amas más la justicia. Y tampoco odias la maldad. Entonces ahora que está de moda llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, te vas acomodando a eso y te vas amoldando a eso. Cuarto, el corazón se va endureciendo. Todo aquel que le da de larga y sigue en esa condición, su corazón se va endureciendo. Y a través de ese endurecimiento, deja de prestar atención a la advertencia y a la reprensión del Espíritu Santo. Tu oído deja de oír la voz del Espíritu Santo que te está llamando y te está diciendo: regresa a mí, lo que estás haciendo no estás bien. Eso es algo muy interno, muy en tu interior, que te redarguye, que te inquieta. No estoy bien. Pero poco a poco, como la persona permanece en ese endurecimiento, la voz del Espíritu Santo cada vez es más lejana. Número 5, esa actitud de endurecimiento del corazón hace que el Espíritu Santo se entristezca y su fuego se apague, porque la persona ha violado el templo del Espíritu Santo de Dios. Primera Corintios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es un lugar que Dios diseñó, y cuando vine a recibir a Cristo, su sangre rehizo por completo este lugar dentro de mí, que se llama mi espíritu humano. Es un templo para que el Espíritu de Dios viva en él. Entonces, cuando se viola la habitación del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece. Ya no oyes la voz de su Espíritu.
porque él se va retirando. Esto lleva a la persona a aislarse y a separarse del grupo de los hermanos en la fe. Cuando tú estás haciendo un asado y tú tienes tus carbones ardiendo, cuando el carbón está en lo más encendido y tú lo coges y lo quitas y lo pones a un lado, después de 2 o 3 horas ese carbón se apagó. ¿Sabes tú lo que cuesta volver a meterle fuego a ese carbón? Cuesta mucho más que lo que costó cuando era leña. ¿Por qué? Porque lo apartaste del fuego y se enfrió. Igual pasa con la gente que se aísla, deja la iglesia, se aísla, se quita del grupo de los hermanos en la fe. El Espíritu de Dios se va apagando, el fuego se va apagando. Hasta que llegas, ya no eres una brasa, eres un carbón viejo que se apagó. Un día fue brasa encendida en el fuego, pero luego se apagó. Número 6. Si la persona continúa en este patrón de comportamiento, puede llegar a un punto tal de endurecimiento que la misma persona rechace la salvación tan valiosa que un día recibió. No es que Dios viene y te lo arranca, es que tú, en ejercicio de tu libre albedrío, como consecuencia de tu endurecimiento y tu frialdad, llegues al extremo. Estoy diciendo, es un extremo. Llegues al extremo de echarlo fuera de tu vida. Intencionalmente estás viviendo una vida en total y completo pecado y no te interesa arrepentirte, no te interesa para nada que la relación con Jesús, quien ha sido tu Salvador, sea restaurada. Ese paso te puede llevar a un punto sin retorno. Entonces, mi amigo, la apostasía no se da porque hoy día te levantaste estornudando. No. Eso no es así. Porque la gente que te enseña que por cualquier cosa pierdes la salvación, te mantiene bajo un constante temor, bajo esclavitud. Y el Espíritu de Dios no esclaviza a nadie. Pero sí se puede llegar a un punto como este. ¿Y sabes qué? Lo he visto suceder. Lo he visto suceder. Y hay personas con las que yo he hablado y las he exhortado y aún no los veo regresar al Señor. Hay una total y absoluta frialdad y tienen 40,000 pretextos para hacerlo. Fulano me hizo, el otro me hizo, el otro el tal y el más cual. Pero quiero decirte una cosa, ni fulano, ni sutano, ni perengano murieron por ti en la cruz del Calvario. El que murió por ti en la cruz del Calvario nunca te falló y nunca te va a fallar. El hombre te falla, Jesús nunca te falla. No sigas en esa condición. No sigas en ese endurecimiento. No le des lugar al diablo a que te lleve como un corderito al punto sin retorno. Número 7. La paciencia de Dios tiene un límite. Él nos ha dado todo con todo, pero con todo el amor. Un amor que no hay ser humano que alcance a descifrarlo, que alcance a entenderlo.
nos ha dado todo, nos dio la propia vida de su único Hijo para que muera por nosotros cuando nos merecemos el centro mismo del infierno. De manera que cuando la persona llega al punto de rechazar, echar fuera de su vida la salvación tan valiosa que un día le fue dado. Mira, yo te garantizo, si a ti te ponen en tus manos un diamante de unos 30 millones de dólares, tú lo vas a guardar, Dios mío, tú lo vas a mantener bajo 40 claves de seguridad para que nadie te toque tu diamante. O si te ponen un par de barras de oro de 12 kilos cada uno, con lo caro que está el oro, tú nunca vas a dejar que nadie te lo toque. Lo vas a guardar, lo vas a meter en caja de seguridad o lo vas a meter en una caja de seguridad en un banco y lo vas a guardar. ¿Por qué? Porque lo consideras un tesoro. Cuanto más la salvación, que no hay oro, que no hay plata, que no hay diamante y no hay riqueza que se pueda comparar al valor de la sangre del Cordero que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Cuando la persona llega a ese momento de rechazar lo que una vez tuvo, lo que una vez había recibido, lo que una vez había disfrutado, lo que una vez había saboreado, llega al punto de patearlo fuera de su vida, pisotearlo. ¿Sabes qué? En ese momento el Espíritu de Dios corta por completo la relación con esa persona. Mira, no quiero extender demasiado este mensaje. Yo voy a cortar aquí. Voy a empezar un nuevo video para que no sean demasiado largos. Pero quiero que te quedes con esto. Medita en tu corazón. Pídele al Espíritu de Dios que te revele lo malo que estás haciendo. Pídele al Espíritu de Dios que te ayude a volver al camino del Señor. Este mensaje no es para condenarte, mi hermano. Tal vez alguno dirá, pero usted me está condenando. No, hermanito, no te estoy condenando. Te estoy exhortando de parte del Espíritu de Dios a que arregles cuentas con Él. En el próximo video vamos a ver por qué te estoy diciendo esto. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y luego nos vemos en el próximo video. Bendiciones.